El mensaje de hoy se basará en el momento en que la reconstrucción termina. Y a pesar de que ya terminó la reconstrucción, muchas tribus continúan los ataques en su contra. Usan la psicología, mentiras y esparcen rumores. Sin embargo, Nehemías se basa firmemente en la palabra de Dios. Él escucha la voz de Dios. No se estremeció para nada. Ahora, los enemigos estaban derrotados. Ahora, todos los involucrados en la reconstrucción regresaron a sus hogares. Después de regresar a casa, se sintieron un poco vacíos. No estaban satisfechos. Habían trabajado tan duro en restaurar el templo. Estaba completo y los enemigos habían sido derrotados. Sin embargo, sentían un vacío en algún lugar de sus corazones. Por eso decidieron reunirse ante la puerta de las aguas. ¿Por qué estaba tan vacío dentro? Es como cuando venimos a la iglesia el domingo. Participamos en la alabanza y recibimos el mensaje de Dios. Para algunas personas, todo desaparece como hojas secas. Sus corazones permanecían vacíos. Lo que ellos encontraron era que no tenían la palabra. Por eso llamaron al escriba y pastor Esdras. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pensó Dios? ¿Qué quería Dios de ellos? Accedieron a esto. Y por eso se reunieron en la puerta. Lo interesante es que no fue Esdras el que insistió en enseñar la palabra de Dios. Los que lo pidieron fueron los demás. Las personas se acercaron a Esdras y le pidieron que les enseñara la palabra de Dios. Querían escuchar. Esdras era como Nehemías y como los levitas. Él estaba preparado para predicarle a las personas en cualquier momento. Los cristianos deben estar listos para predicar en cualquier momento. Alguien que conozco terminó yendo a la cárcel. Esta persona tiene un amplio conocimiento de la Biblia. Cuando tenemos luz y podemos leer la Biblia, no es un gran problema. Pero si estamos en algún lugar sin electricidad y está a oscuras, ¿qué haría usted si no hay ningún libro para escuchar la palabra de Dios? Lo mejor es memorizar la Biblia. Cuando el texto está en mí, lo podemos recordar, orar y meditar en cualquier momento. En Nehemías 8, del 1 al 2, dice de la siguiente manera: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender,
el primer día del mes séptimo. ¿Qué ven aquí? Hay una sed por la palabra de Dios. Estas personas están sedientas por la palabra de Dios. Eso está presente en todos. Hasta ahora habían estado trabajando duro para restaurar el templo. Trabajaban desde el amanecer hasta que las estrellas aparecían. Trabajaron muy duro para la reconstrucción, así que tenían poco tiempo para recibir la palabra de Dios. Eso continuó durante 52 días y tenían este deseo por la palabra de Dios. Era una sed que estallaba en su interior. Así que se reunieron. No podían poner a cualquiera a leer la palabra. Así que llamaron al experto, Esdras, un maestro de la ley. Lo más importante es esta sed por la palabra. Hoy en día las cosas son diferentes. La palabra de Dios y los sermones están en todas partes, en videos y CDs. Usted los puede escuchar cuando quiera. Estamos en una inundación del mensaje de Dios, pero debido a esta inundación no hay agua potable. Todo es agua con lodo. Hay muchas iglesias y muchos sermones, pero no hay mucha agua pura. Cuando bebemos agua sucia, empezamos a desear algo más. Anhelamos agua pura y limpia. Queremos agua purificada, agua sin contaminación. Sin eso sufrimos y nuestros espíritus se debilitan. Nehemías 8:3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El primer día del mes séptimo es el equivalente al Año Nuevo. Estaban comenzando un nuevo año, y lo que hicieron primero fue escuchar la palabra. Buscaron la corriente de agua. Esto es por la sed espiritual. Esdras estaba preparado y trajo las escrituras para leérselas. Cuando estuve en Israel, vi cómo judíos adoraban a Jesús. Adoraban a su manera. No habían muchas personas, pero su adoración era única. Usaban las vestiduras sacerdotales y cuando leían la palabra, 2 personas recogían un rollo gigante. Era tan alto como yo y estaba escrito en piel de oveja. Así era como leían la palabra. La actitud con la que trataban la palabra es bastante cuidadosa y reverente. Esdras comenzó a leer desde el amanecer hasta el mediodía. Él no predicó, solamente leyó la palabra. El amanecer era más o menos a las 6 a.m. Y dice que hasta el mediodía. Así que se pararon ahí y escucharon la palabra durante 6 horas completas.
Cuando oramos y el pastor predica por más de 30 minutos, comenzamos a retorcernos, mirar el reloj y a pensar en las cosas que tenemos que hacer después de adorar. No estamos interesados en adorar. Esto es por pura formalidad. Queremos salir rápido y encontrarnos con nuestros amigos, o llegar a tiempo a la película u otra cosa. Es por eso que nuestros espíritus no están satisfechos. Nuestros espíritus no se pueden regocijar. Miren a estas personas. Escucharon durante 6 horas. Se levantaron en cuanto se les leyó la palabra. No estaban sentados como nosotros. Estuvieron así por 6 horas. Intenta imaginar esto. Es muy impactante. Antes de la caída del este de Berlín, fui al oeste de Alemania muchas veces. Le proveímos Biblias a los del este de Berlín. Estuvimos adorando en el este de Berlín. Y lo tuvimos que hacer escondidos. Nos reunimos en un bosque y adoramos durante 3 horas. No fue 1 hora u hora y media como nosotros. Adoraron por 3 horas, llorando, cantando alabanzas, orando y escuchando la palabra de Dios. Esto mismo sucede en iglesias que están en sótanos de China. Esto también sucede en Corea del Norte. Tal vez para que nos acerquemos más a la palabra de Dios, necesitamos abandonar nuestro entorno próspero. Tal vez necesitamos escapar de nuestra atmósfera de riqueza. ¿Es más fácil adorar a Dios en un edificio bonito? ¿Podemos adorar mejor cuando las sillas son más cómodas? Ese no es el motivo. Estas personas anhelaban el agua pura del manantial y no las aguas sucias. Ellos no anhelaban escuchar las palabras de un hombre, sino de Dios. Nehemías 8, de 4 al 5 dice de la siguiente manera: Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Para leer la palabra, Esdras preparó un púlpito. Habría sido como el púlpito de hoy en día. Habían personas a la izquierda y a la derecha. Así era como escuchaban las escrituras en ese entonces. En cuanto él abría el libro, todos estaban atentos. Con esta actitud escuchaban las escrituras. Nos quedamos parados todo el tiempo de alabanza. Y nos sentamos cuando es el tiempo de leer la palabra de Dios. Ahora Nehemías 8:6 dice: Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Cuando leemos esto, podemos ver que leer no lo era todo. En medio, aquí y allá, ellos adoraban a nuestro gran Dios. Cuando ellos adoraban, todos alzaban sus manos y respondían: Amén, amén.
Alguien decía que cuando una iglesia era bendecida, decían en voz alta, amén, amén. En el caso de Israel, ellos alzaban sus manos y lloraban y gritaban amén. Así reaccionaban cuando se leían las escrituras. Nehemías 8:6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Inclinaban sus cabezas hasta el suelo para adorar. ¿Qué significa esto? Significa que ellos adoraban. La adoración solo se le puede dar a alguien que se la merece. En el Apocalipsis vemos que los 24 ancianos arrojan sus coronas y se arrodillan juntos para adorar. Encontramos algo aquí. La palabra, la ley de Moisés, la alabanza y la adoración. Estos son los elementos que conforman la adoración moderna. Cuando estas cosas se unen, hacen posible la alabanza. Se convierte en un pasadizo para ir con Dios. Quiero que nuestra adoración tenga un avivamiento nuevamente. Las iglesias coreanas son grandes y aún así son corruptas. Esto es porque la verdadera oración no se puede encontrar ahí. Están montando un espectáculo. Algunos sermones ni siquiera suenan como sermones. Son como discursos. Hay personas que hacen que la congregación se ría y pasan un buen tiempo. Sin embargo, no hay nada de las escrituras en ello. Es como los monólogos. No importa qué tan grande sea la iglesia, o cuántos miembros reúna, o cuán popular esa iglesia pueda ser, sigue siendo corrupta. No hay cambios en la vida. El mayor obstáculo en la iglesia coreana es esto. La gente oye la palabra, pero no da fruto. No hay ningún cambio. Nehemías 8, del 7 al 8, dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Aquí encontramos que Esdras leía el libro a la gente, pero habían algunos que no entendían. Los levitas estaban a cargo de explicárselos claramente. Acompáñame a leer en Nehemías 8:9. Dice de la siguiente manera: porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Leeremos primero esta parte. Vamos a hablar de esto y luego vamos a regresar. Tan pronto como ellos entendieron lo que las escrituras decían, este mensaje impactó sus mentes y sus corazones. La gente no podía hacer nada más que llorar ante esto. Ellos estaban llorando y se estaban arrepintiendo. Eso es lo que hace la Escritura. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos arrepentimos automáticamente, incluso si nadie nos dice que lo hagamos. Nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho o que hemos pensado mal. Podemos verlo claramente como en un espejo y nos sentimos mal por hacerlo. Nos encontramos impuros ante Dios. Ahora Nehemías 8:9 dice de la siguiente manera:
Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Sí, la primera etapa es el llanto, pero hay una segunda etapa. ¿Qué pasa si usted llora por el resto de su vida? ¿Qué pasa si usted vive el resto de su vida en arrepentimiento? Tenemos que arrepentirnos y llorar. Y una vez entendemos el mensaje, debemos estar gozosos. Debemos danzar, alabar y aplaudir con nuestras palmas. Nuestro semblante debe cambiar. Las caras tristes se deben convertir en caras alegres. En Nehemías 8:9 dice: Día santo es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Ahora los sacerdotes estaban tratando de hacer que la gente dejara de llorar. Los invitaban a alzar sus manos y alabar. Quería aplaudir y alabar y danzar y alabar. De eso se trata la adoración. Sin embargo, hoy en día, cuando vemos los coros que cantamos, no vemos esta imagen. Cuando yo adoro en nuestra iglesia, lo que me conmueve es que tenemos un coro de 80 a 100 miembros. Y hay algunos que se paran ahí y no pueden comenzar a cantar. Solo se quedan parados y lloran y lloran. Realmente conmueve mi corazón. Tenemos la nave principal de nuestra iglesia y una hermana toca el violonchelo. Ella toca el violonchelo y cuando ella se llena de bendiciones, no puede seguir tocando. Ella alza sus manos y comienza a alabar. Sí, esa alabanza, esa adoración, eso es lo que debemos ofrecer. Cuando ese comienza, el avivamiento comienza. Es un avivamiento en la palabra de Dios. Reconstruir el templo no es un avivamiento en sí mismo. Eso solo es lo primero. El verdadero avivamiento es la restauración de la adoración de la palabra. Es bailar y alabar, es regocijarse delante del Señor. Nehemías 8:11 dice: Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Aquí vemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alabar al Señor es nuestro verdadero poder. Cuando entendemos la palabra, comenzamos a danzar. Vamos a llorar y danzar, a aplaudir y danzar. Nos vamos a regocijar y danzar. Nehemías 8:12 dice: Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Dios no es un Dios de juicio y de ira, pero Dios, cuando nos vemos a nosotros mismos, nosotros merecemos el infierno. Sin embargo, Dios nos bendice. Ellos entendieron esto. Ellos estaban entre lágrimas y esas lágrimas se transformaron en gozo. He sido salvado. Esta es una gran bendición. Es una gracia tan grande. Un pecador como yo fue salvado. Es por eso que podemos cantar: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Podemos estar llenos de amor. Si cantamos esa canción y no sentimos ninguna emoción,
hay algo mal con nosotros. Podemos ver aquí que Nehemías, Esdras y los levitas eran líderes que siempre estaban preparados con las escrituras. Hay algunas pocas preparaciones cruciales para un pastor. Primero, tiene que estar listo para enseñar la palabra en cualquier momento. Cuando esté invitado a una casa o un hospital, deben poder ir inmediatamente. Deben estar listos con la palabra todo el tiempo. Así es como puede consolar, motivar y restaurar gente, para que puedan levantarse nuevamente. Lo importante es que las personas le pedían a Esdras que les leyera el libro. Esdras accedía a su petición inmediatamente. Todos ellos estaban preparados en una verdadera iglesia. Los creyentes desean escuchar el sermón del pastor. Es como cuando usted quiere ver una telenovela. Usted espera el día en que se va a transmitir. Usted espera. ¿Por qué se está tardando tanto en llegar el domingo? Cuando un pastor se prepara para su sermón, ya ha leído muchas veces su Biblia. Pero cuando la vuelve a leer, un nuevo mensaje aparece otra vez. Luego comienza a pensar, que venga ya el domingo para que pueda compartir esto. Es por eso que el pastor se emociona por el domingo. Y la congregación también. En Mateo 4:1-11 nos muestra cómo Jesús ayunó durante 40 días. Fue guiado al desierto y tentado por el diablo. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú eres el Hijo de Dios. No necesitas cargar la cruz para probarlo. Solo convierte estas piedras en pan. Así estarás lleno y sorprenderás a la gente. No cargues la cruz. Solo convierte las piedras en pan. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego algunas personas dicen, sí, si no tiene pan, puede sobrevivir con arroz. Esto no es lo que significa. Jesús nos dice que no solo de pan vive el hombre. No solo estamos felices cuando estamos llenos. No solo estamos felices cuando tenemos ropa puesta. No solo estamos felices cuando somos exitosos en este mundo. La verdadera felicidad y las bendiciones vienen de la palabra de Dios. Los israelitas estaban muy cansados después del trabajo de construcción. Pudieron haber hecho un festín para poder celebrar. Sin embargo, conocían la esencia del avivamiento. No regresaron a sus hogares a comer y descansar con sus familias. Se reunieron en la puerta a escuchar las escrituras. ¿Qué es el avivamiento? Es tener sed de la palabra. El avivamiento no viene de edificios o murallas. Serían simplemente un museo. Son artefactos históricos. El verdadero avivamiento viene cuando tenemos la palabra en nosotros.
se mueve entre nosotros. La palabra de vida de Dios nunca permanece inmutable. Un niño después que nace se mantiene cambiando hasta que muere. De la misma manera, la palabra causa muchos cambios en nosotros. El himno 200 en nuestro himnario dice: «Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida». Usted se sabe este himno, ¿cierto? Estas son las bellas palabras de vida. La palabra de Dios es nuestra canción. Mientras la palabra de vida se esparce a lo largo y ancho, ganamos paz y perdón en nosotros. En Nehemías 8, 13 al 15 dice: «Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte, y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito». Se reunieron un segundo día y escucharon las palabras de sus líderes. Mientras leían las escrituras, habían escuchado del banquete de los tabernáculos. Como ustedes saben, Moisés lideró a los israelitas al desierto. Deambularon en el desierto, viviendo en tiendas de campaña y tabernáculos. Vivieron una vida difícil durante 40 años. Luego, a través de Josué, entraron a la tierra prometida. Tan pronto como entraron, estaban involucrados en la guerra. Eran incapaces de mantener bien a los banquetes de los tabernáculos, ya que no lo podían mantener. Olvidaron la promesa de que Dios los iba a mantener a salvo y que Dios los iba a guiar. Cada día debemos recordar las promesas de Dios. Solo entonces viviremos en paz. Sin embargo, perdieron esta promesa. En el texto que Esdras leyó, vieron instrucciones para mantener los tabernáculos. Eso fue lo que leímos en el texto de hoy, en Nehemías 8, 14 al 15. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte. Debían construir refugios temporales. No es fácil mantener este banquete de los tabernáculos. Es muy incómodo. Imagínese si usted está acostumbrado a vivir en una casa con una buena cama, pero de repente usted tiene que dormir en el piso. Es cansado y difícil. Debían comer pan sin levadura y hierbas amargas, y hay que recordar que ellos están sufriendo en el desierto. Durante 7 días solamente debían leer la palabra de Dios. En el 8º día se reunían en el templo para el banquete. Así era el banquete de los tabernáculos. Después de Josué, nunca habían mantenido el banquete de los tabernáculos. Debieron haber intentado mantenerlo en cierto grado razonable. Tal vez en vez de mantenerlo toda la semana como está escrito, lo hacían 1 hora al día. Cuando se les dijo que comieran pan sin levadura y hierbas amargas, lo hacían formalmente. Y cuando iban a casa a comer comida deliciosa, pudieron haber hecho eso. Mantener el banquete de los tabernáculos es difícil.
Así que naturalmente olvidaban el desierto en sus vidas. Olvidamos fácilmente nuestros sufrimientos del pasado. Olvidamos nuestros días en la pobreza. Y olvidamos cómo superamos nuestros obstáculos. Cuando olvidamos esas cosas, no encontraremos satisfacción en nuestra condición del presente. Estaremos llenos de quejas e infelicidad. En la iglesia hay personas que siempre se quejan. Personas que siempre están infelices, que son minuciosos con todo. Hay personas que tienen muchas cicatrices del pasado. Israel era así. Olvidaron sus sufrimientos del pasado. Eran expertos en quejarse y lloriquear. ¿Por qué olvidaron su pasado? Porque no adoraban. No mantenían los banquetes apropiadamente. Tan pronto como escucharon esto, los levitas y las personas estaban grandemente impresionadas. Hemos estado violando los banquetes. Esto era como violar la palabra de Dios. Regresaron a sus casas y comenzaron a esparcir la palabra de Dios. Ahora, en la segunda parte del día de hoy, primero dijimos que el avivamiento viene con la restauración de la palabra. El segundo mensaje es que el verdadero avivamiento, la verdadera restauración, viene cuando tiramos nuestras creencias tradicionales. Cuando nos apegamos a nuestros credos tradicionales. No hay nada nuevo aquí. Solamente seguimos la tradición. Querida congregación, ame la palabra de Dios como un manantial de agua fresca. Cuando usted ama la palabra de Dios, usted conocerá a un pastor que le predicará esa palabra. Abra sus ojos espirituales. Hay muchas sectas a nuestro alrededor hoy en día. Quieren devorarnos como leones rugientes. Las sectas evangelizan solamente a personas que ya son creyentes. Hay sectas que tienen en la mira especialmente a los miembros de la iglesia de Onuri. Hubo algo que sucedió en el Dehom Onuri. Una mujer que servía con una dedicación y devoción increíble. Todos confiaban en ella mucho. Pero una vez vimos un documento en su iglesia madre. Su nombre estaba en ese listado. Había sido enviada a la iglesia Onuri por ellos. Tomaba a los miembros de Onuri uno por uno. Esta es nuestra realidad. Necesitamos amar la palabra verdadera. No se apegue a las formalidades y tradiciones de la iglesia. Adore a Dios como Él quiere que lo hagamos. Predique el Evangelio hasta los confines de la tierra, como Él dijo. Esto es avivamiento. Esto es reforma. Amén.